yo tengo entendido que ni los gremios empresariales ni los gobernadores regionales están felices con este ministro, porque este ministro está empecinado en ahorrar y guardar. Y lo que este ministro tiene que tener conciencia es que no se trata de guardar, se trata de enseñar a gastar porque tenemos liquidez. El problema es que no enseña a gastar. Vamos a hablar de gestión pública porque creo que esto es importante, lo decía yo al inicio del programa, tocaba 2 puntos, ¿no? Al inicio decía yo de que es muy preocupante lo que está pasando en el país a propósito de los incendios, ¿no? Y la capacidad de acción del gobierno o de reacción, no solamente del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales que no tienen las capacidades para poder atender rápidamente esta situación. Por eso es que piden, ¿no es cierto?, a gritos, por ejemplo, las declaratorias de emergencia, que también sirven para muchas cosas, porque cuando se declara en emergencia determinado lugar, lo primero que empieza a correr es el dinero y ahí no hay mucho cuidado, ojo con eso. Pero lo que sí me llamó la atención es que esta semana hemos estado escuchando una serie de autoridades, incluida la Presidenta de la República, hablar, por ejemplo, de capacidades y logística. Entonces yo empecé a poner un poquito más en desarrollo, ¿no?, el foco, por ejemplo, en los bomberos, a propósito de un informe de Contraloría que tienen, por ejemplo, infraestructura deficiente, sus cuarteles en mal estado, con paredes resquebrajadas, pero también estábamos viendo, por ejemplo, el hecho de las unidades móviles que ellos utilizan para atender emergencias, o sea, no tienen, por ejemplo, llantas, mantenimiento técnico que se necesita, entonces están ahí en los cuarteles botados prácticamente. Entonces yo digo, a ver, si mañana hay un terremoto, ¿cómo actúan los bomberos? ¿O con qué actuamos para atender? En esta ciudad, por ejemplo, si hay un terremoto, a casi 10 millones de personas que se ven o se van a ver afectadas. Solamente San Juan de Lurigancho tiene 1 millón, no un poco más de personas viviendo en esa jurisdicción. Entonces, ¿cómo atiendes una emergencia de tamaña dimensión como lo podría ser, por ejemplo, un terremoto a nivel o a una escala mayor, ¿no? Entonces, aquí por lo pronto hay 4 o 5 compañías de bomberos que están destruidas según la Contraloría, que está haciendo estos informes para que se ponga atención. Estamos hablando de la compañía de bomberos Victoria número 8, la de bomberos de Magdalena, la de Olaya, que esto aquí es en Chorrillos, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, se habla de muchas cosas en realidad. Hay todo un problema aquí. Y lo otro, ya que estamos reclamando, por ejemplo, durante semanas, una atención mayor por parte del gobierno para la lucha contra la delincuencia, es la capacidad operativa de la policía, que también atiende emergencias. Entonces, si tú tienes a estas 2 instituciones reducidas en cuanto a capacidad logística, bueno, ¿qué puedes pedirles, no? Bien, estamos aquí en los estudios con César Candela, especialista en gestión pública. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, gracias Jesús. por venir. No, gracias a ti. Encantado de estar en tu programa y a tus radiotelevidentes. Un saludo. Encantado de estar aquí. ¿Ves que hoy al menos nos preocupamos por hacer un poquito más de fondo respecto a la menudencia que se presenta por lo general durante la semana en los noticieros, ¿no? No, y me parece súper importante porque hay que explicarle a la población lo que sucede. Exitosa. De hecho, hay costos importantes. El tema de la emergencia, de los incendios, por ejemplo, le ha costado a la presidenta el no ir a la ONU, ¿no? Es decir, mientras que mucha gente, obviamente, velaba al el expresidente Fujimori, en gran parte del Perú, en la Amazonía, habían incendios con víctimas y, por supuesto, grandes pérdidas de lo que es el oxígeno del mundo, ¿no? Y tú has señalado algo relevante. La Policía Nacional y los bomberos y la falta de capacidad de poder hacer un gasto eficiente y responsable. ¿Sabes por qué me llamó la atención todo esto con los bomberos y la policía? Porque también escuché a la presidenta esta semana decir que ella se ha encontrado a unas Fuerzas Armadas con logística muy por debajo de lo que deberíamos tener. Exacto. Entonces esta semana le decíamos a los productores, oye, hay que empezar a mirar un poquito más el fondo de lo que están hablando nuestras autoridades, porque claro, o sea, veamos las emergencias reales que podrían pasar en este país. O sea, estamos constantemente hablando de terremotos. Y si tienes estas carencias, ¿cómo tienes a la población? Pero también mencionó Dina Boluarte a las Fuerzas Armadas. Entonces llamamos a la gente del Comando Conjunto y preguntamos ¿cuántos aviones tenemos para tener una emergencia con capacidad operativa? Y me decían, solamente tenemos 2 aviones Spartan, pero ¿cómo puedes atender a todo un país de más de 30 millones de personas con solo 2 aviones Spartan para trasladar, por ejemplo, alimentos, medicinas, agua? No lo sé. O sea, mira, hace 24 años que el Perú viene recibiendo un incremento de presupuesto nacional. Y este año, por ejemplo, hemos recibido 240.000 millones de soles. Para el próximo año se va a incrementar de todas maneras. De hecho, el proceso anual es que el Congreso lo apruebe ya. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones, está ya debatiendo el proyecto y se va a aprobar este año.
Pero ¿de qué sirve incrementar el gasto ante mayor necesidad si no se le enseña a los gobiernos municipales y regionales a gastar mejor? O sea, de nada va a servir. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Obviamente la presidenta dice, este año nuestros ministros van a tener más dinero y al final no se gasta. Y tenemos carencia y ineficiencia de la capacidad de funcionarios a nivel policial, a nivel de otras entidades de gastar. Y mira, y no solamente eso, sino que lo que encontramos son unidades policiales que están guardadas, malográndose, ¿no? Y no se gasta. Mira tú estas unidades, 196.000 soles, $60.000 aproximadamente cada camioneta, guardadas, nuevas, esperando que se haga. Eso significa omisión de funciones, responsabilidad incluso que podría derivar en un delito y una sentencia penal para los responsables. En perjuicio de la población, que espera que se cautele, por supuesto, se eviten accidentes, se salvaguarda la seguridad, incluso la compañía de bomberos. En el informe, en uno de los informes se indica claramente que los bomberos se quejan de la falta de una infraestructura, de las instalaciones inadecuadas y las movilidades no operativas. Así que tú has señalado algo muy delicado. Pero no solamente eso, Jesús. Mira, anteayer se ha publicado en El Peruano que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una resolución directa, o sea, una norma que nadie ve, que la prensa tampoco, porque la prensa no tiene por qué estar revisando El Peruano. Eso Nosotros sí lo revisamos, bueno, fíjate. De todas maneras tenemos un bloque dedicado a eso. Digamos que no tiene la especialización como para tener claro, conocimiento de normas claro, que son mucho más específicas. Claro, ¿no? Una cosa es leer una ley que afecta a todo el país, pero hay normitas muy pequeñitas que uno no visualiza. El Ministerio de Economía y Finanzas acaba de reducir la capacidad de gasto a nivel nacional en 33.000 millones en este mes en adelante. Es decir, que octubre, noviembre y diciembre se está poniendo se acaba de dejar a todas las entidades a nivel nacional el compromiso de pago de inversiones, bienes y servicios en 33.000 millones de soles a través de la resolución directoral 030-2024, 50,01, publicada el 19 de septiembre. Esto es algo real. Yo me pregunto, ¿qué está buscando el ministro de Economía? Como todavía no se gasta, ojo, mejor lo guardo. Mi pregunta es, no es así, señor ministro, porque eso está certificado y lo que va a pasar es que no voy a tener para cumplir con mis obligaciones. Ya, mi pregunta es, entonces, ¿de qué sirve que yo incremente el presupuesto si no lo voy a gastar? ¿De qué sirve anunciar que voy a tener 5.000 millones para seguridad ciudadana a nivel nacional si no lo voy a gastar? Entonces nos encontramos que no solamente tengo funcionarios que no están haciendo mantenimiento patrullero, sino que no se compran más patrulleros. Claro, porque y no se gasta. No tienes la capacidad de gasto. Exacto, pero ojo, no tienes la capacidad para hacer el gasto, que es otra cosa. Ya, pero tú me estabas comentando fuera de micrófonos, en la pausa, perdón, de que, o sea, no solamente es esto, sino que ya tienes cosas comprometidas. O sea, sí, porque esto está certificado para gasto. Es decir, término de obras por pagar, ¿no? Compra de bienes por pagar, servicios por pagar. Otra cosa es si se hace bien o no, eso es un tema totalmente diferente, donde finalmente hay informes, como los de la Contraloría, que van a señalar responsabilidad. Pero tú no puedes quitar dinero que no sabes si se va a gastar bien o no. Al final del año, de acuerdo a la norma, ese dinero se devuelve. Lo que queda se devuelve y se reasigna a los sectores para que se haga mejor el próximo año. Pero tú no puedes quitar en el mes noveno, 10.000 millones de dólares a todo el país que municipios, gobiernos regionales y entidades necesitan. O sea, esa no es la forma. Y lo peor es que el ministro de Economía no lo dice. Y eso es muy grave. Y yo te apuesto que ni la presidenta entonces, no lo sabe. Tú dices, bueno, no lo dice el ministro de Economía, no lo dice la presidenta, pero ¿cómo reaccionan los otros involucrados en esto, que son los que necesitan el dinero? Bueno, hasta ahora nadie lo dice. Yo lo estoy señalando. ¿Y dónde están los gobernadores regionales? Bueno, es que seguro lo están pidiendo y entiendo que le han pedido una reunión al ministro de Economía. El presidente de Economía ha señalado que se va a Nueva York el día martes y no los puede atender. Y, bueno, esperemos entonces que los atienda. El problema es que alguien lo tiene que decir, entonces que explique. Si me estoy equivocando, que lo desmienta y que por lo menos lo explique, porque me puedo estar equivocando, no soy el dueño de la verdad. Pero ese es el problema, y aparte de lo que tú has señalado, es también sumamente grave, porque no podemos tener ni 10 ni 20 unidades, y en un país como nuestro, y en ciudades donde hay inseguridad en todo el país,
No podemos tener el lujo de tener un solo vehículo y con ese costo malográndose o deteriorando. Ahí estábamos, por ejemplo, viendo imágenes de las unidades bomberiles a las que visitamos esta semana, que eran 4, pero creo que hay más. En todo el país, las unidades de bomberos, los cuarteles, estos que ellos tienen tan venidos a menos. Tienen, por ejemplo, muros rajados, presentan unidades deterioradas, sin mantenimiento mecánico, que es lo que necesitan, por ejemplo, estas unidades de bomberos. Tienen ambulancias paradas, y ni qué hablar, por ejemplo, de los artículos que necesita un bombero para combatir un incendio, ¿no? O sea, mira cómo está, por ejemplo, los balones de oxígeno, ¿no? Los uniformes vetustos, hay Sí. algunos inútiles prácticamente para la atención de una emergencia de un incendio de gran magnitud, por ejemplo, como el que sucedió en Mesa Redonda, te acordarás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los bomberos Me tuvieron imagino. también que hacer denodados esfuerzos para poder atender esa emergencia, y fueron todas las unidades de Lima Metropolitana a atenderlo. O sea, yo lo recuerdo perfectamente. ¿Y sabes cuál era el mayor problema que tenía? La falta de agua. Entonces, nada, eso no cambia las cosas. Quisiéramos tener un gobierno mucho más eficiente. ¿Dónde está la gobernanza? Y el próximo año entra a vigencia la nueva Ley General de Contratación Pública, que más allá de ser muy moderna, como yo digo, si estás teniendo un Volkswagen de norma, por poner un ejemplo, para usarlo, de nada va a servir tener un híbrido o un carro mucho más eficiente si no lo sabemos usar. Entonces, si ahora estamos teniendo un problema de gasto para gastar, vamos a tener un mayor problema si no hacemos una capacitación masiva a nivel nacional de los funcionarios y servidores públicos para hacer un gasto eficiente. Bien, y esto pasa con los bomberos. Y ayer visitábamos, por ejemplo, Álvaro, las imágenes de la Policía Nacional, que tiene en Lurín un patio enorme, ¿no es cierto?, con vehículos que deberían tener mantenimiento. Mira lo que dice la Contraloría. Contraloría halla camionetas policiales 4x4 inmovilizadas por falta de mantenimiento, pese a contar con presupuesto, dice. Alerta para el Ministerio del Interior. Situación afecta a respuesta ante robos, asaltos, accidentes de tránsito y desastres naturales en carreteras de Lima Sur y el norte. O sea, esto es un problema que nos toca a todos. O sea, mira, dice la Contraloría General, alertó al titular del Ministerio del Interior, que está en otras cosas defendiéndose él, porque ese es otro tema, porque el ministro está siendo más político que gestor, ¿no es cierto? Entonces dice, la Contraloría General alertó al ministro del Interior que 15 camionetas pick-up 4x4 adquiridas en julio del 2023 y asignadas a la Policía de Carreteras de Lima Sur y Norte no cuentan con el mantenimiento preventivo programado por falta de pago oportuno, pese a contar con el presupuesto asignado. Esta situación ocasionó que de dicho grupo de vehículos, 7 se encuentren actualmente inmovilizados, lo que podría extenderse a las demás unidades y afectar la respuesta policial ante robos y asaltos, accidentes de tránsito y desastres naturales. Entonces nosotros fuimos a ver qué estaba pasando y mira, no nos encontramos solamente con las que mencionaba Triste, aquí la ¿no? Contraloría, que eran 15, sino mira la cantidad de vehículos que no sabemos cuántos hay. Es triste, de verdad. Es triste ver ese cuadro y esas imágenes. Y son camionetas 4x4. O sea, tenemos un ministro de Economía que lamentablemente guardo la plata cuando en vez de decir voy a ayudarlos a gastar y hacerlo eficientemente porque la población tiene necesidades y hay que ayudarlas a cubrir. Eso es diferente. Y esa es una visión totalmente negativa porque somos un país en desarrollo, no somos un país desarrollado. Y lo que hay que enseñarle a las entidades públicas es a gastar bien. Y eso es un problema. Pero es que ese es un problema no de ahora, es un problema de siempre, digo. O sea, es que no hay un liderazgo, pues. No hay Ahora, conciencia, Jesús, y ese es un problema discúlpame, grande. pero dejamos de ser centralistas, dependientes de Lima, Exacto. y pasamos a tener un esquema más regional. Es que ese es el problema, porque tú estás hablando de estaciones de bomberos y unidades en Lima. Imagínate Claro. todo el problema en provincia. Bueno, es que este es un reflejo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Ya, pero en todo caso no me respondes. O sea, y quiero saber, o sea, ¿por qué es que este problema persiste? Bueno, porque nadie tiene la capacidad, ni la visión, ni el liderazgo suficiente para poder encaminar esto hacia adelante. Y eso necesita de una alianza, no solamente gubernamental, también educativa, también incluso, yo felicito a este medio y a otros que encabezan con la comunicación. Mira, yo felicito, por ejemplo, el tema que han resaltado de este señor que está encaminado en problemas judiciales y legales. Chibolín. Ya, pero mira, esto no solamente debe estar aquí, debe estar en todos los medios. Bueno, pero tampoco les pidas Bueno, pero es que tú enfoques tú me mucho más inteligentes a Jesús, otros medios. Jesús, pero tú me estás preguntando
y yo te estoy respondiendo, ¿qué hacemos? Y yo te estoy planteando una alternativa de solución. Eso necesita una cruzada nacional permanente. ¿Tú me estás diciendo que este es un gobierno económicamente más conservador o es el ministro de Economía más conservador en el sentido del gasto? Yo lo que te estoy diciendo es que la visión del ministro... ¿no? De este ministro, porque me parece un poco... particularmente, y hasta yo te digo, yo tengo entendido que ni los gremios empresariales ni los gobernadores regionales están felices con este ministro, porque este ministro está empecinado en ahorrar y guardar. Y lo que este ministro tiene que tener conciencia es que no se trata de guardar, se trata de enseñar a gastar porque tenemos liquidez. El problema es que no enseña a gastar. Porque, mira, le acaba de poner impuestos al Netflix, al Disney, al cable. Que no han suspendido hasta todavía hasta nuevo aviso, creo que hasta octubre, porque no saben cómo lo van a hacer. Y dime una cosa, ¿la gente no se queda en casa por falta de seguridad a ver su cable? Sí. Ya, entonces, ¿de qué sirve? Claro, a esa gente sí le pones impuestos, pero no solucionas el problema de la seguridad en casa, el problema en la calle. Ya, y mira lo que estás mostrando. ¿Las patrulleros no están guardados ahí malográndose? Entonces, el problema es que él no está enseñando a cómo se gasta en forma eficiente. Él está poniendo impuesto a aquel que se cae en casa porque tiene miedo a salir a la calle el fin de semana. Claro, pero ahora, entiendo yo que aquí, por ejemplo, la llamada de atención es para el ministro del Interior, que también tendría que estar abocado justamente a esto, ¿no? Sin duda, y a la policía, porque, ojo, que la policía tiene su unidad ejecutora de gasto también independiente también, o sea, del ministro como política del sector y de las unidades a cargo del gasto de la Policía Nacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bomberos es la presidencia del Consejo de Ministros, si no me equivoco, Así es, también del Premier. Mira cuántas ineficiencias vamos encontrando en el camino, ¿no? Sin duda. Ineficientes, en realidad. En todo lado, ¿no? Claro, pero, o sea, el fin de todo esto, de cómo lo estamos viendo, es finalmente la atención al ciudadano, porque tú pagas impuestos para tener un servicio de calidad, para tener funcionarios de calidad, Mira, ¿no es cierto? el Canal 7, por ejemplo. Canal 7 se ve en internet, se ve en la televisión de señal abierta, se ve en cable en todos lados. Los días sábados y domingos podrías tener canales educativos de las mismas entidades del Estado enseñando a gastar por televisión a nivel nacional. De 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, cursos para enseñar a las municipalidades a cómo gastar el presupuesto, a usar la ley de contrataciones. Pero no hay creatividad, Jesús, y ese es un problema que también tenemos que no depende ni de ti ni de mí. No sé tanto como creatividad, eso es una cuestión de decisión, ¿no? O sea, bueno, perdóname. Tienen la dirección. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Ahora, a mí me parece un poco contradictorio lo que tú me comentabas respecto a tener un ministro tan reservado, por ejemplo, en el tema del gasto, cuando, por ejemplo, estaba, creo que Julio Velarde ayer, y ya lo estaba volviendo a reiterar, que hay un tema de mal manejo de la caja fiscal. Viste que se rompió las reglas fiscales el año pasado y este año también podríamos tener el mismo problema, ¿no? Sí, es probable que tengamos el mismo problema, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de visión macro, ¿no? Hay muchas cosas que hay una influencia. El otro día, cuando yo criticaba al ministro de Economía, hay un exministro que me decía, está siendo un poco injusto con el ministro Arista porque está corrigiendo algunos errores del ministro Contreras. Bueno, es que no se trata... Contreras nos puso en un nivel bastante... No se trata de que sea justo o injusto. Estoy tratando de poner una visión. Yo tenía entendido, por ejemplo, que iban a sacar un fraccionamiento especial solamente para empresas. Y yo lo que señalé en alguna entrevista es que también tenía que haber un fraccionamiento, con perdón de multas, y moras para las personas jurídicas y profesionales, porque el año pasado, que hubo un retroceso en la economía, todo el mundo tuvo problemas para generarse ingresos, y los que prestan servicios no tienen con qué deducir impuestos, y acá la SUNAT, cuando tiene que cobrar impuestos, no perdona a nadie. Además que el gobierno ha tenido que buscar ampliar un poco más la base tributaria, creándose impuestos que no saben exactamente cómo hacerlo. Y decir lo que uno piensa y que por lo menos él salga a explicar, no tiene nada de malo. Yo no estoy señalando que ha cometido un delito. Entonces, acá la gente no está acostumbrada a decir las cosas a un ministro porque tiene miedo. Yo no sé miedo a qué. O sea, las cosas hay que decirlas y por lo menos que me desasne si estoy equivocado y lo explique. Mira, algo que también fue muy grave y él hasta ahora no le explica, por lo menos abiertamente. Cuando se daba la mano el 28 de julio con la presidenta anunciando al país que se iban a dar 3.000 millones más en obras públicas, al final del crédito suplementario de la ley que él propuso como ministerio en el Congreso, al final de la norma redujo el tope de los CIPRILES. ¿Qué cosas son los CIPRILES? Se preguntará la población. Son los certificados que obtiene una empresa por hacer obra por impuesto. Es decir, yo construí un colegio con mi plata
a cambio de que el Estado me dé el valor para que yo lo deduzca de mi impuesto a la renta. Es una forma eficiente de que no me pidan coima, es una forma eficiente de que yo vea dónde van mis impuestos y que la población obtenga un colegio o un hospital pequeño o algo que se necesite. Entonces, todos los municipios, 2.300 aproximadamente, y 25 gobiernos regionales pueden hacer. El señor redujo la capacidad en 10.000 millones a nivel nacional. ¿Y ha dicho algo? No, no lo explica. Ah, mira, lo que tú estabas comentando lo estoy viendo en otro medio. Mancomunidad de Lima Este rechaza recorte presupuestal. Ahí está. Y hay una, claro, por lo que tú señalas, ¿no? Por la disposición esta que ha sacado el MEF de reducir 33.000 millones y ya un dinero que ya estaba además comprometido. Claro. La Mancomunidad dice algo así como que a este nivel de gobierno viene siendo el más afectado, ¿no? En cuanto a la distribución del presupuesto nacional, teniendo como antecedente que en el presente año fiscal solo se ha destinado el 14.4%. No, por supuesto. O sea, asignaron un presupuesto mayor exitosamente. El año pasado dijeron, este año hay dinero para seguridad, para educación, para salud, y están quitando 10.000 millones a todo el país. Mira, ahora, nosotros estamos hablando y te hemos convocado para hablar justamente de la situación, por ejemplo, de bomberos, ¿no? de Fuerzas Armadas, de policía, que tienen esta capacidad de atender emergencias, pero la semana pasada estábamos hablando de los hospitales. Exacto. Y le estábamos dando una cobertura amplia a un problema de carácter nacional. Yo sé, o sea, mis colegas en otros medios están metidos en temas menores, hablando de Chibolín y de su fastuosidad. Hay que hablar de todo. Pero esto de aquí... O sea, esto de acá nos tiene que llevar a una mayor reflexión porque estamos hablando de salvar vidas. Son instituciones que tienen esa naturaleza por ley. Así es, claro. ¿No? O sea, su origen es justamente ese, ¿no? En el caso de los patrulleros, tú tendrías que tener a esos patrulleros habilitados para dárselos a la policía y que haya un mayor patrullaje, una estrategia superior, ¿no es cierto? Con mayores capacidades. Los delincuentes son los que tienen mayores capacidades que la propia policía, ¿no? Mejores vehículos como para escapar. Pero esto que está mostrando el comunicado ha sido aprobado, como te digo, por una resolución directoral, ni siquiera por ley. Mira lo que se hace, como se dice, al oscurito, escondidito, y mira el impacto que tiene en el país. Y dime tú, ¿el señor ministro lo ha anunciado? ¿La presidenta se ha enterado? Te apuesto que ni lo sabe. Bueno, ahora para que ustedes sepan, mañana hay un dato que yo tengo en Palacio de Gobierno. La señora Dina Boluarte va a brindar mañana una entrevista, entre comillas, en el canal del Estado. No sé quién. Ojalá que le pregunten eso. O la va a entrevistar y no sé qué preguntas. Ojalá que se lo pregunten. Yo espero que el colega que tenga la posibilidad de entrevistar a la señora Dina Boluarte mañana temprano en Canal 7, según lo que me han dicho, ¿no? Porque es una estrategia de comunicación que quieren cambiar, no lo sé, ojalá funcione, pero que no vaya con libreto a la entrevista, bueno, ¿no? O sea, que tenga la posibilidad de hablar de esto que está pasando y que le compete directamente, que es gestión y que tenga también la posibilidad de hablar de otros temas, ¿no? Lo que acaba de hacer el ministro la pone en un aprieto. ¿Perdón? Lo que acaba de hacer el ministro la pone en un aprieto, porque estoy seguro que probablemente, no digo que sea, o sea, un presidente a veces no tiene por qué entender muchas cosas, porque esto es muy técnico, ¿no? Pero al momento que se transmite y se explica, finalmente se aclara cómo va a afectar a nivel nacional la capacidad del gasto. Como te digo, tenemos un ministro que se encarga de guardar la plata, ¿no? Pero no enseña a gastar en un país que necesita gastar bien. Y ese es un tema que hay que resolver, ¿no? Claro. Bueno, así el tema, así las cosas en el Perú. Gracias a César Candiel, especialista en gestión pública. Gracias, César, por estar esta mañana. Jesús, y un saludo a tu público. Claro, y nos ha caído el tema a pelo, por decirlo así, porque claro, estamos viendo ya una primera reacción de lo que significa, por ejemplo, la mala gestión pública, ¿no? Bueno, hay cosas que corregir siempre y por mejorar. No, y que tienen que corregirse rápido, ¿no? Porque mira las emergencias, ¿no? O sea, que tengas incendios forestales y que no los puedas tener rápidamente, o sea, no hay capacidad de acción porque los involucrados no la tienen. Y de reacción. ¿No? O sea, a mí esto me parece terrible, ¿no? Mañana hay un terremoto en la ciudad y ¿cómo lo atendemos? Bueno, felizmente no tuvimos un niño costero como se esperaba, ¿no? Porque creo que eso hubiese sido más complejo todavía. Bueno, y creo yo que no teníamos capacidad de respuesta. Probablemente. O sea, preparación, perspectiva, lo que se necesita, ¿no? Así es. Que además tú tendrías que tener en el presupuesto general de la República, no un presupuesto de contingencia que... Bueno, siempre, ¿no? Justamente cuando hay estas cosas se saca de presupuesto no previsto y se saca de esos fondos.